Buenos días, estudiantes. El día de hoy, como siempre, hay que agradecer por encontrarnos sanos, por estar con nuestras familias, ¿sí? No todos tenemos la oportunidad de estar dentro con toda nuestra familia y hay que aprovechar todo este tiempo. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy trabajando lo que es la conferencia, ¿sí? Y nuestra competencia de la clase se comunica de manera oral. El objetivo es nos expresamos de manera oral utilizando recursos no verbales y paraverbales. Lo vamos a ir explicando alrededor de la clase qué significa estos recursos, ¿no? Bien, como decía, el día de hoy trabajamos la conferencia, entonces hay que saber qué cosa es una conferencia. Recuerda que la conferencia es un tipo de discurso, ¿sí? Ahora, este discurso puede ser de variedad de temas, no es que tiene que ser un discurso político o científico, ¿no? Puede ser literario, artístico, puede ser un discurso motivador, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos escuchando casi todos los días las conferencias que da el presidente, ¿no? En este caso sería, tampoco no sería político, ¿no? Sería un discurso social, ¿no? De ayuda o tal vez de una problemática, ¿no? Que se está viviendo en la actualidad. Muy bien, entonces, para yo hacer una conferencia, ¿qué pasos debo seguir, ¿no? Entonces, acá podemos ver cuáles son los pasos que nos ayudan a poder crear una conferencia. Bien, vamos a ver el primer paso. Te dice delimitar el tema. Es decir, si yo quiero hablar sobre los cuentos infantiles, entonces los cuentos infantiles son bastantes. ¿Qué voy a hacer? Delimitar, o sea, trabajar solamente un cuento nada más, ¿no? En ese caso podría ser, no sé, la Caperucita Roja. Entonces yo quiero trabajar el cuento infantil La Caperucita Roja, ¿sí? El siguiente paso, una vez que yo ya tengo mi tema delimitado, voy a ver, mi siguiente paso sería buscar información. Claro, yo ya tengo mi tema delimitado, ahora ¿qué hago? Busco información sobre ese tema, ¿no? Luego, ya busqué información y encontré varias cositas, ¿no? Entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Dice, selecciona y organiza. Muy bien. Toda la información que busqué, de repente encontré las versiones de La Caperucita Roja, de repente encontré un comentario crítico hacia este cuento, de repente encontré otras versiones de La Caperucita Roja, de repente encontré su origen, cuándo se da, por qué escriben este cuento, con qué intención, ¿no? Entonces todo eso lo voy a seleccionar de manera ordenada. ¿Qué voy a decir primero? De repente primero quiero hablar acerca de la historia de La Caperucita Roja. Luego quiero hablar acerca de los personajes. Luego quiero hablar acerca del comentario crítico, ¿no? O último hablaré de las otras versiones. Entonces, de esa manera voy a seleccionar y organizar. No toda la información puedo utilizar, de repente solamente selecciono lo que yo quiero. Ahora, ¿cuándo vas a saber qué vas a seleccionar? Cuando vas a delimitar ahora tu tema con un contexto, es decir, recuerda que la conferencia va dirigida a un público y tú tienes que saber quién va a ser tu público, niños, adolescentes o adultos, ¿no? En este caso, yo quiero que mi conferencia no sea para niños, sea para adultos, maestros. En este caso sí voy a hablar acerca de las versiones de La Caperucita Roja, voy a hablar acerca del mensaje que te da el mensaje crítico de La Caperucita Roja, ¿no? Si en otro caso mi conferencia fuera solo para niños, ya no tendría la necesidad de hablar de las otras versiones de La Caperucita Roja, simplemente de repente hablar de la historia y de los personajes, ¿no? Y ahí vas a delimitar a tu contexto que viene a ser tu público. Luego, sigue el siguiente paso, explicar con ejemplos. En una conferencia yo tengo que dar pruebas de lo que estoy diciendo, ¿no? Que pueden ser mensajes, pueden ser audios, o puedo trabajar con algunas diapositivas, puedo trabajar con papelógrafos, puedo trabajar con objetos concretos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al siguiente paso que nos dice. Una vez que ya expliqué todo con ejemplos, delimité mi tema, dice que debo pasar a los cuestionamientos, que viene a ser, la gran diferencia entre una conferencia y una exposición. ¿Por qué? Porque en una conferencia el público puede participar, ¿no? Yo termino de exponer mi tema y puedo pasar al público a intervenciones en las cuales me van a hacer preguntas a mí y yo tenga que contestar con respecto al tema, ¿sí? Por último, ya para terminar
nuestra conferencia, ¿qué debemos hacer? Debemos dar todo un resumen acerca de todo lo que se ha hablado, es decir, desde lo que yo empecé hasta el final, yo voy a explicar todo de una manera resumida, detallada, ya no tan detallada, ¿no? Guiándome solo de las ideas principales, es decir, de las palabras claves que yo quiero que se queden en el público, ¿no? Es dar un resumen general de mi conferencia. Bien, entonces, si se dan cuenta, esto vienen a ser los pasos para trabajar una conferencia, ¿no? O para realizar una conferencia, ¿sí? Bien, si se dan cuenta, acá yo tengo una conferencia que dice la conferencia La pasión de ser diferente. Y aquí tengo otra conferencia, conferencia del presidente Vizcarra. ¿Qué diferencia habrá entre estas dos conferencias? ¿Serán las mismas? No lo creo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en qué consiste estas conferencias. Vamos a escuchar un poco de cada una. Mejores amigos gustaba el deporte, pero por miedo a lo diferente, a lo desconocido, seguían literalmente pegados al balón durante los descansos entre clase y clase. Yo veo muy claro que desempeñar mis papeles. A lo largo de mi vida siempre he querido dedicarme a lo que me gustaba. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, no dejaba de dibujar, de actuar y de pintar. Hoy, con 19 años recién cumplidos, resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. Sin embargo, en la sociedad existe un gran miedo a lo diferente y sobre todo un rechazo. Vemos a este joven que nos está hablando acerca de lo que a él le gustaba cuando era niño, ¿no? Y que él, a pesar de que de repente no querían que haga, ¿no?, lo que a él le gustaba, él igual lo estuvo haciendo. Parece, ¿no?, podemos inferir que lo demás que va a decir es acerca de, creo que se ha especializado, ¿no?, como un diseñador de modas tal vez, ¿no? Y entonces empieza a explicar, ¿no?, de que no tuvo miedo a ser diferente, ¿no? Y ahí vemos el título, ¿no?, La pasión de ser diferente. En este caso, esta conferencia tiene que ver con algo más motivador, ¿no?, como incentivarte a que tú puedas lograr algo, ¿no?, sin tratar de ser igual a los demás, ¿no? Vamos a la siguiente conferencia. 200.000 personas mundiales. Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas mundiales. Imagínense. Y ahora tenemos más de 400.000. Y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20. Uno, el tema. El tema es una problemática social y recuerda, el anterior va para un público de repente adolescente, ¿no?, motivación, y este va para un público general, ¿no?, que desde niños, claro, de repente los niños no lo entienden mucho, pero de hecho que esto va desde niños hasta personas las más adultas, ya que esta problemática afecta a todos, ¿no? Y también para personas con otras condiciones. Es por eso que aquí vemos de repente a otro comunicador que está utilizando un lenguaje no verbal, es decir, las mímicas, el movimiento de mano, de repente algún gesto, ¿no?, que va directamente para los sordomudos, ¿ya? Y aquí el presidente Vizcarra, si se da cuenta, tiene sus apuntes, ¿no? En otra conferencia hemos visto que hay gente alrededor de él. Después hemos visto que también pasan los cuestionamientos donde los periodistas les hacen preguntas al presidente, ¿no? El presidente los contesta o delega a alguno de sus participantes dentro de su conferencia. Esto también es una conferencia, también es una conferencia, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, ¿qué función tienen estos conferencistas? ¿Cómo crees que deben ser ellos para dar una conferencia? ¿Cualquiera puede dar una conferencia? Sí, es cuestión de prepararse, ¿no? Vamos a ver aquí, entonces dice el rol de un conferencista. ¿Cómo debe estar un conferencista? Dice que debe estar seguro y firme de lo que va a decir, ¿no? Debe emplear un adecuado volumen de voz y variedad de tonos. A esto de acá se le conoce como recurso paraverbal. ¿Recuerdan nuestro objetivo? El recurso paraverbal quiere decir con el volumen de voz que usamos, el tono, ¿no? Hay cosas que de repente lo quiero decir de manera suave, otras de manera fuerte, no gritar tal vez, pero no un grito, sí, es un grito impostado, ¿no?
Y también las pausas. Cuando uno habla, siempre realiza pausas. A esas pausas, a la voz y al tono se le conoce como recurso paraverbal. El movimiento que hacemos, los gestos, si nos paramos derechos, nos paramos así un poco jorobados, en la mirada que hacemos, si nos agachamos, si caminamos, a eso se le conoce como recursos no verbales, ¿no? En este caso hemos puesto aquí expresión corporal y contacto visual, ¿no? Pero son recursos no verbales. El conferencista debe tener dominio del tema, debe manejar material de apoyo, pero este material de apoyo, ojo, no puede sustituir la exposición. Es decir, si yo tengo mi diapositiva, yo no puedo leer todo el rato mi diapositiva. Esta diapositiva siempre me sirve para los ejemplos, nada más, y yo debo seguir explicando, ¿sí? Debe haber una secuencia coherente. Claro, si no hay una secuencia coherente, uno no va a entender lo que te está diciendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa o qué actividades nos toca esta clase. ¿Sí? Acá hemos puesto las páginas que vamos a trabajar. Estas páginas que vas a trabajar te va a ayudar para que tú realices la segunda actividad, que te dice que grabes tu intervención en un video máximo de 5 minutos y mínimo de 2 minutos. Si no puede pasar de 5 minutos, ¿no? Si tu intervención es larga, escoge la parte principal que quieras mencionar, que solamente dure 5 minutos. Ahora, ¿sobre qué temas vas a hablar? Tienes dos temas a escoger. La primera tienes que hablar acerca de personas en riesgo en la cuarentena, ¿sí? Y la segunda tiene medidas para evitar la ansiedad en la cuarentena, ¿sí? A ver, vamos a explicar el libro, ya que en el libro está todo los pasos que vas a seguir para trabajar tu conferencia. Ya. Muy bien, aquí tenemos nuestra primera página. Te dice que cuál será el tema tratado. Ya, hemos trabajado